El tema que hoy te quiero compartir lo he titulado ¿Qué es lo que quieres? Y esto para las mujeres, yo creo que esta pregunta para los hombres es muy clara cuando están en un centro comercial, en una plaza comercial con su esposa, con su novia, con su hermana y te tocó acompañarla. ¿Y cuántos han oído esta mentira de nosotras? No nos vamos a demorar, serán solo 10 minutos. Entonces como que sí, a mí me pasa. No tengas miedo, aquí no hay ninguna va a reaccionar mal. Pero si decimos, no, solo van a ser 10 minutos. Pero esos 10 minutos se multiplican por 2, por 3, por 4, porque no sabemos qué es lo que queremos. Y entonces vamos a comprar y le decimos a la señorita de la tienda, no, es que quiero unos zapatos que sean cómodos, ok, te saco unos tenis. No, pero sí cómodos, pero no tan deportivos. Bueno, unos tacones. No, que sean elegantes, pero tampoco tan elegantes. Entonces te sacan 20 zapatos y tú dices, no, oh, gracias, voy a seguir viendo. Y vamos a otra, y a otra, y a otra, y a 10. Y el tipo todo cansado ahí detrás. ¿Y dónde estaban los 10 minutos? Se perdieron. Y terminamos comprando, ¿dónde? En el primero, ni siquiera tuvieron que pensarlo, esa es la dinámica de todas. Yo pensé que era la única, no, todas. Gracias a Dios por los hombres pacientes, porque a nosotros nos cuesta en una plaza comercial definir esa pregunta, ¿qué es lo que quiero? No sé, solo sé que quiero comprar, me gusta comprar. Y bueno, y nos tienen que ayudar por tiempo. ¿Qué es lo que quieres? Cuando no está claro el responder esa pregunta, esto nos lleva a un concepto que hoy quiero con el Señor tratar en tu corazón y que el Señor venga y nos hable, y es, hay algo en nuestra mente, un tipo de mentalidad, una forma de pensar que nos impide tener claro qué es lo que quiero en la vida, y a eso le he llamado mentalidad de estanque. Hoy voy a hablar y a derribar con el poder del Señor y su palabra la mentalidad de estanque. Hay un pasaje en la Biblia en la que el Señor se le acerca a un hombre, y hoy lo vamos a estar estudiando, y precisamente le hace esta pregunta, pero el tipo tiene su mente tan cerrada que no puede aprovechar la oportunidad de Jesús cuando le está diciendo ¿qué es lo que quieres? Si Jesús se parara aquí hoy y te dijera, dime qué es lo que quieres, porque te lo voy a dar, ¿cuántos sacarían una lista? Sí, Señor, quiere esto, quiere esto, quiere esto. En este pasaje que vamos a estudiar, Jesús se encuentra con un hombre, pero lo que él ha vivido le tiene la mente tan cerrada, tan cercada, llena de barreras que le impide desarrollar una visión de lo que quiere. Vamos a Juan 5, 1. Ahí te voy a contar la historia, te lo voy a resumir y solo vamos a ver partes específicas. En Juan 5 está sucediendo esto, está Jesús en Jerusalén, en Israel, en alguna parte de Israel, y ahí encuentra, si es en Jerusalén, encuentra que hay un estanque, hay un lugar que le llaman el estanque de Betesda. El estanque, como su nombre le indica, varios ya podrán darse cuenta que es un lugar donde hay agua que está estancada, agua que está ahí quieta. En ese estanque sucedía algo que los judíos creían que era como una visitación de parte de Dios, que venía un ángel cada cierto tiempo, y a las personas que estaban alrededor del estanque, es el momento en que el ángel movía el agua, el primero que se lanzara era sanado, tenía la bendición de sanarse. Entonces ellos creían en eso y cada tanto esperaban que llegara este ángel. Había muchas personas alrededor del estanque, pero lo curioso de este estanque es que tenía unos pórticos. Pórticos son como arcos. ¿Algunas veces alguien ha ido aquí a Morelia? Que hay un lugar de arcos donde venden comida y eso. En ese lugar, es un lugar popular en Morelia, y ahí, no sé si se han dado cuenta, hay bastante gente pidiendo, mendigando, como que no se ve tan próspero ese lugar. Aquel estanque era más alejado de la prosperidad todavía que eso. En el estanque, en los pórticos, eran 5 pórticos, en cada arco había gente tirada, rechazada por la sociedad, enferma, que no tenía esperanza y que sencillamente estaba ahí como a ver si en algún momento a mí me dan la oportunidad de ser sano, esperando que pasara el tiempo, y como quien cuando estamos en una lotería y uno dice bingo, ¿aquí juegan bingo? Bueno, los cristianos no, pero por ahí los vemos, que dicen bingo así como de suerte, o que se ganó el billete de la lotería. Así estaban ellos, era muy supersticiosa esa sociedad, y ese era un lugar de miseria.
Jesús llegó ahí, a ese lugar de miseria, de desolación, para encontrarse con este hombre. El hombre estaba tirado ahí y miren lo que nos dice la Biblia, no había pasado un mes, 2 meses, sino que dice esto el versículo 2, dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía, ¿cuántos pórticos? 5. Ok, una multitud de enfermos, ¿pocos enfermos? Muchos. Ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Quiero que pongas tu atención en los pórticos, porque esos pórticos, te comento, son columnas, son como arcos que van señalando, como limitando el lugar. Cada uno tenía que tratar de buscar un lugar en ese pórtico hasta que se moviera el agua. Uno de ellos era un hombre que hacía 2 meses, 5 meses, no, 38 años que estaba enfermo. ¿Te imaginas? 38 años, eso es media vida. El promedio de vida del ser humano son 79 años. O sea, este hombre había estado en ese pórtico de miseria, en esa limitación durante casi la mitad de su vida. Era todo lo que él había conocido por media vida. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, y conmigo lo vio, Jesús se acercó y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? O sea, como que uno dice, esta pregunta es obvia, Jesús, ¿por qué le haces esa pregunta a alguien que está en un lugar de enfermedad donde se supone que a veces hay la oportunidad de ser sano? Obvio que si quiere recuperar la salud, pero para este hombre no era tan obvio. Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre hay alguien que llega antes que yo. Jesús está frente al hombre, el Señor del universo, el que había sanado cantidad de personas en Jerusalén, se hace presente en el lugar de miseria para decirle a este hombre, hey, ¿te gustaría convertirte en un hombre sano? Pero miren lo que está pasando en la vida de él. Ha vivido por 38 años en el pórtico, lugar de miseria, de abandono, nadie lo quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, esa era su canción, porque hasta ni la mamá lo quería. O sea, el tipo dice, no tengo quien me meta en el estanque, o sea, ni siquiera la mamá estaba ahí. Los familiares no estaban. ¿Se imaginan la vida de estas personas? Rechazado, en miseria. Para él, ¿qué era lo que le dictaba ese pórtico? El pórtico es un límite. Por 38 años ha sido su vida, miseria. ¿Qué más le podía decir? Tú no eres suficiente. Esto ha sido tu vida siempre. Confórmate, quédate aquí. Cuando Jesús con toda su gloria se aparece para decirle, hey, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Te gustaría llegar a ser? Es la pregunta, en el original eso es lo que quiere decir, convertirte, llegar a ser sano. Él ni siquiera puede pensar en esa posibilidad, porque nunca ha habido una oportunidad para él. Entonces aquel pórtico, aquel entorno determinó para este hombre quién era él. Él dejó que su entorno de miseria, de limitación, de falta de oportunidad, de abandono familiar determinara quién era él y hacia dónde iba. Él no podía ni siquiera mirar un futuro, solo miraba los 38 años que había vivido. Y esta mentalidad de estanque es la mentalidad que podemos tener nosotros como latinos, aun cuando hemos conocido a Cristo. Esto es lo que he vivido, esto es lo que todos viven en mi casa, esto es lo que todos viven en mi sociedad. ¿Por qué voy a aspirar a más? Y simplemente me conformo con ver a Jesús. Él vio a Jesús, dice ahí que Jesús lo vio, ¿no? Y le habló. Tengo una conversación con Jesús, pero no aspiro a que Él transforme mi vida. No aspiro a convertirme en algo mejor de lo que he sido hasta hoy. Eso es mentalidad de estanque. ¿Y cuántos pueden decir, sí, hay áreas en mi vida donde yo no he aspirado a convertirme en algo mejor que pueda reflejar la gloria del Dios de que estábamos hablando ahorita? Un Dios que sana a las naciones, un Dios que hace milagros en la crisis, un Dios que levanta al que se ha caído, pero hay áreas en mi vida que no están reflejando eso, porque tengo mentalidad de pórtico. Dejé que el pórtico de miseria, de limitación dijera hasta dónde voy a llegar yo. El estanque pretende determinarte a dónde vas a llegar, pero tu decisión transforma ese futuro. El estanque le había dicho a él 2 cosas. Imagínense que Jesús le está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Cierto? La pregunta es, ¿te gustaría recuperar la salud?
El tipo no entiende la pregunta, no la puede entender porque su mente solo puede razonar lo que otros han hecho por mí. No tengo, Señor, es que no tengo que me metan en el estanque, pobrecito de mí. Los demás no han querido que yo sea sano. Ay, es que yo no puedo perdonar porque a mí siempre me la hacen. Ay, es que en la iglesia yo no sirvo porque es que allá a mí ni me miran ni me saludan. Otros no han hecho por mí. Por eso no avanzo. Es que yo no he podido superarme ministerialmente porque a mí nunca me dan la oportunidad. Siempre pasan a la colombiana y a los de Pátzcuaro no lo suben. Es que ellos no hacen por mí. Mentalidad de estanque. Estás frente al Rey del Universo, o sea, aprovéchalo. Oye, Jesús, yo quiero esto. La mentalidad de lo que otros no habían hecho por él limitó su expectativa. Aunque está frente al Todopoderoso, el gran yo soy. Y así podemos estar nosotros hoy. Él le está ofreciendo una salida y él no la aprovecha porque solo piensa, el estanque me ha dicho que otros no quieren hacer por mí. Y si otros no hacen por mí, pues pobrecito yo, estoy solo, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Otra cosa que le responde, Señor, ¿quieres ser sano? Le dice Jesús y él le dice el otro argumento, no, es que yo no puedo. O sea, Jesús como, a ver, ya me di cuenta, por eso estoy aquí. Es evidente que no puedes mover ni un dedo. No me digas lo que yo ya sé. Pero esta es una respuesta también del creyente que ya ha visto a Jesús, pero sigue siendo determinado por lo que ha vivido hasta ese momento. Señor, es que yo nunca he podido hablar bien en público. Señor, es que yo nunca he podido tener gracia con la gente. ¿Yo cómo voy a ir a evangelizar? Señor, es que yo nunca he podido sacar adelante, ni siquiera he podido manejar ni mis patines. O sea, yo ahora cómo me voy a convertir en un empresario de automóviles, no sé. Es que yo nunca. Pero es que Jesús le está diciendo, no te estoy preguntando si tú puedes, si tú vas a llegar, ¿qué quieres que haga por ti? Fíjate en lo que yo puedo hacer, no en lo que tú no puedes hacer. El estanque te dice, tú no puedes, quédate ahí. La mentalidad de estanque entonces tiene otra característica, me fijo en mis limitaciones, en lugar de fijarme en el poder del Dios que me está viendo y que vino a salvarme. Si yo sigo viendo lo que yo no puedo hacer y lo que otros no hacen por mí, me voy a quedar en el estanque y jamás viviré la oportunidad que Jesús me está dando de convertirme en alguien mejor, en alguien sano, en alguien completo, en alguien que refleja la gloria de Dios. Jesús le dijo, no me importa lo que tú no hayas podido hacer, no me importa lo que otros no hayan podido hacer, levántate. Toma tu camilla y anda. Cuando yo vi esto, dije, Señor, qué cruel, o sea, ha estado por 38 años, ¿cómo le dices que se levante y que encima tome su camilla y que ande así de una? ¿Ustedes han visto los milagros de sanidad de paralíticos que hacen hombres de Dios como el pastor Cash Luna y así, gente que Dios usa? Cuando la gente es sanada de su parálisis, enseguida no empiezan a caminar súper bien, sino que tienen que llevarlos de la mano porque hay que aprender a caminar. Cuando yo vi este pasaje, me acordé de una situación que vivió mi hermana. Mi hermana estudió medicina y durante la universidad, la época en la que ella estudiaba, el estrés era tan grande, no sé si aquí hay alguien que estudia medicina, hay mucha carga sobre ellos y por estrés una de sus compañeras quedó paralizada por varios meses, fueron como 6 meses. Estoy hablando de una mujer de 20 años y cuando ya es sanada, ya supera esa disfunción en su cerebro, tuvo que aprender a caminar. Entonces era como, recuerdo que mi hermana llegaba y decía, ay, hoy Diana comenzó, ya pudo mover el pie derecho, ay, qué lindo, ahora ya está gateando. Imagínate a los 20 años, volver a hacer lo que uno hace de niño. O sea, es un proceso, pero Jesús le dice de una vez, levántate, y no solo levántate, toma tu camilla, hazte responsable y anda, porque así es como yo te voy a sanar. Entonces hoy vamos a ver en detalle todo lo que significa eso. Jesús le está diciendo a este hombre, con esa respuesta que le da, el problema no es tu entorno, el problema no es que tú no puedas llegar allá. Jesús, si se dan cuenta, no le dio importancia a los dos argumentos de él. Es como, no te he escuchado, es como un mosquito que me ha hablado, yo solo quiero decirte que ya, sé sano, levántate y anda. Jesús le está diciendo, el problema que tú tienes no es un problema físico. El problema no es el entorno de miseria en el que naciste. El problema no es la crisis actual en la que estamos. El problema es tu mentalidad.
La enfermedad está en tu mente. Tú estás pensando conforme lo que el entorno determinó para ti. Y quiero que ahora pienses en lo que yo quiero para ti. El problema de este hombre era un problema de visión. Entonces yo quiero que tú pienses, cuando yo estaba desarrollando este tema, le decía, Señor, ¿por qué tú quieres que hablemos de visión? Normalmente de visión seguramente oyeron hablar en diciembre, en enero, pero todavía estamos a punto de dar un curso correcto a este nuevo año. 2020 es un año que se ha asociado por los visionarios y los líderes de opinión y los líderes espirituales como un año de visión perfecta. El concepto 2020 es un concepto oftalmológico de optometría que habla de tener la visión ideal. Entonces, si te falta un poquito en tu visión que no puedes ver de lejos, te dan unas gafas, ¿no? Que no puedes ver de cerca, para que tengas una visión perfecta. Entonces, este año es una nueva oportunidad de Dios, como lo fue para este hombre, para que tú llegues a convertirte en alguien que trasciende tu entorno, que trasciende el ambiente de miseria en el que has estado, que trasciende los límites del pórtico hasta donde has llegado hoy. 2020 es un año de nueva oportunidad. Y ahora que yo preparé este mensaje hace 15 días y yo pensaba en el 2020, eso fue lo que llegó a mi corazón. Quiero hoy plantearles de parte de Dios cómo construir una visión que glorifique al Señor. Una visión que te lleve a convertirte en un reflejo de la gloria de Jesús en el entorno donde estás, que te lleve a algo mejor, a un nivel más alto. Eso es el 2020, es una nueva oportunidad que Dios nos ha dado para que no vivas en lo que sucedió de 2019 atrás. Ahora construye algo nuevo, ahora conviértete en algo más grande para que vean otros la gloria del Dios que tienes. Pero además, lo que me sorprende es que justo estas 2 semanas después del tema, comienza todo este tema de la crisis. Y resulta que la crisis, que no es solo la enfermedad, sino que el tema de la enfermedad ha traído una crisis mundial que va a cambiar el panorama mundial. Cada vez que hay crisis económicas, que hay crisis políticas, el panorama mundial cambia. Pero cada crisis para los visionarios es una oportunidad de alcanzar más. Para los visionarios la crisis no es muerte, la crisis es más vida, la crisis es más alto, la crisis es una oportunidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, crisis, muerte, pero a un número impresionante, el coronavirus no va a llegar a ese número de muertes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se convirtió en el líder mundial. Antes no lo eran, era Alemania, eran otros países, pero ellos aprovecharon, eran visionarios, un pueblo que confiaba en Dios. Aprovecharon la crisis y se convirtieron en el gran líder mundial que hoy es. Eso no fue antes de la Segunda Guerra. Ellos no siempre fueron los líderes. Todo cambió porque ellos dijeron, crisis, congestión, preocupación. Dios, dame una visión, voy a aprovechar la crisis para llegar a un nivel mayor. Y hoy son los líderes mundiales. Hoy por eso la moneda de ellos es nuestra moneda, porque ellos aprovecharon, se dieron los apoyos y luego, bueno, listo, estas son mis condiciones y por eso tenemos el dólar como moneda mundial. Las crisis son oportunidades de llegar más alto, pero solo para los visionarios. No todos las aprovechan, solo los visionarios. Por eso hoy yo recibo con ánimo eso de parte de Dios para ustedes, porque el tiempo de crisis puede ser el momento para que los visionarios alcancen con Dios un nivel más alto de influencia en la sociedad. Para que si antes en el pórtico eras el despreciado, el que estaba en miseria, a partir de hoy adquieras visión de Dios para resaltar, para dejar el pasado atrás y avanzar hacia algo mejor que glorifique a Dios. Un nuevo camino en Dios. Este hombre dejó que el entorno determinara su visión, como puede pasar con nosotros. Como latinos, la escasez en Latinoamérica nos ha hecho pensar que no es correcto que deseemos. No es correcto que nosotros respondamos con ánimo a esta pregunta de ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué me va a pedir? A ver, plata no hay. No, si te están tratando muy bien, ¿qué traes detrás? ¿Qué hay? Siempre desconfiamos, ¿no? Porque el latino está acostumbrado a la escasez, a que nunca hay. Imagínense que en Colombia, nosotros en Bogotá, mi hermana y yo tenemos a alguien que nos ha colaborado durante más de 2 años, es una joven, ella llevó a su hijita de 1 año. Y esa bebecita se convirtió en nuestra hermanita, la adoptamos, le dimos un estilo de vida de clase media alta y la niña tuvo grandes oportunidades, siempre le comprábamos ropa y cuando
regresé a Colombia. A ella le encantaba ir a centros comerciales porque era la forma como se divierten los niños allá, hay cosas para niños. Y en uno de esos viajes que regresé, le digo, Laurita se llama, Laurita, vamos a ir al centro comercial de Unicentro, se llama. Y entonces estábamos ahí y ella estaba como que no quería entrar y después yo la veía que estaba así cuando pasábamos por las tiendas y yo, ¿qué te pasa? ¿Tienes dolor de cabeza? No, Yayita, ella me dice, Yayita, es que ya no me gusta tanto venir a los centros comerciales. ¿Por qué? Porque es que mi mamá cuando pasamos por un centro comercial me dice, no mire, para que no se antoje, no mire, porque no... Entonces la niña ya se acostumbró, ella antes estaba acostumbrada a que lo que quiero pido, le pido a Super Dios, porque le enseñamos, ella es cristiana, y le pido a Super Dios y Super Dios me da. Ahora es, no mire porque no hay. Estaba asustada, como no puedo desear. El entorno le cambió su mentalidad. Antes era una niña que soñaba, pero la escasez de su hogar, como ahora ya no estoy con ella, le hizo pensar que ella es esa escasez y que eso es lo único que ella puede aspirar. Eso nos pasa a los latinos. Pero tenemos un Dios que está por encima de la escasez. Y ese era el Dios que había visto a este hombre en el estanque. Pero él no puso la mirada en ese Dios, sino en la escasez latina, en la miseria en la que vivía, en el pórtico. No dejes que el pórtico determine a dónde vas a llegar. No dejes que el pórtico determine con qué vas a soñar. Deja que Jesús determine con qué puedes soñar. Cuando Él te dice, ¿qué quieres? Atiéndelo, saca los deseos de tu corazón y atrévete a soñar. ¿Qué es visión? Visión es, ¿qué quiero ser? Si quieres construir una visión, yo te sugeriría que anotaras esto. Vamos a construir visión con Dios. Entonces vamos a decirle, a responder al Señor. Cuando el Señor te pregunta hoy, ¿en qué te gustaría convertirte? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que quieres? Comencemos a escribir visionarios. Los que saben de visión nos dan estos parámetros en el mundo empresarial. ¿Cómo construir una visión? Determino qué quiero ser, qué quiero tener, qué quiero hacer. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero hacer? La famosa pregunta de los psicólogos, ¿cómo te ves en 10 años? Y uno como, yo solo quiero un trabajo ahora, a mí porque me tienen que preguntar que en 10 años. Porque si tú no tienes visión, ¿para dónde vas? O sea, no nos sirves. Sin visión el pueblo perece, dice el Señor, ¿cierto? Entonces yo necesito sentarme con Dios a determinar, 2020 es un nuevo año, una nueva oportunidad, ¿qué voy a hacer en estos 365 o lo que queda? Vamos ya en el tercer mes. ¿Qué quiero ser como esposo? ¿Qué quiero ser como hijo? ¿Qué quiero ser como universitario? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo me veo en 10 años? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero tener para mi familia? ¿Qué quiero tener en mis finanzas? Atrévete a querer, atrévete a soñar. Eso es fe, eso es honrar al Dios que tienes al frente. Señor, esto es lo que quiero, y comienzas a hacer tu planeación. ¿Qué quiero hacer? Ok, tengo un ministerio, pero ¿para qué tengo este ministerio? ¿Qué quiero hacer con este ministerio? ¿Qué es lo que quiero construir con esas herramientas que Dios me dio? Eso es visión. Responde a estas preguntas en cada uno de los roles de tu vida y el Espíritu Santo te va a ir marcando un cuadro, una visión de a dónde puedes llegar con Él. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener? Nehemías es un hombre que la tenía clara. Desde el Antiguo Testamento, Nehemías es un reformador social, es un hombre que transformó su sociedad, transformó el pueblo de Israel cuando estaba en la peor crisis del pueblo de Dios. El tipo llegó a hacer una transformación no solo política, sino física, aunque no era ingeniero. Llegó a hacer una transformación espiritual, aunque no era sacerdote, pero sí era un hombre que creía en el Dios en que tenía. Aunque Nehemías estuvo en la historia muchos años antes de Jesús, Nehemías desde aquella época, antes de que Jesús viniera a la tierra, ya él sabía lo que Pablo diría después en Filipenses, que todos lo sabemos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nehemías lo vio desde antes de que Jesús viniera. Entonces te voy a contar la historia de Nehemías, Nehemías 1, ahí vamos a estar a estudiar. Este es un hombre, esta es una visión contraria a la del pórtico. En el pórtico teníamos un hombre paralítico que dice, yo no puedo, nadie hace por mí, en la iglesia no me saludan, a mí nunca me dan la oportunidad, el problema es de otros. Mira mis limitaciones, Jesús, jamás voy a llegar. Así me hiciste, la culpa es tuya porque tú me hiciste limitado, Señor. Esa es la mentalidad de pórtico. Por otro lado tenemos la mentalidad de visionario, que es la que hoy en el nombre de Jesús, yo espero que el Espíritu Santo nos inspire. Nehemías, este era un visionario. Te voy a contar qué pasa con Nehemías.
Imagínense que ustedes son invadidos por algún país del norte y entonces, porque el pueblo se portó mal, Dios permitió que los llevaran cautivos a otro lugar, a Babilonia. El pueblo de Israel lo llevaron cautivo, se llevaron a las mejores personas, a los más capacitados, entre esos estaba Nehemías. Entonces lo llevan a otra tierra cautivo. Cuando te llevan cautivo a otra tierra, ¿cómo se le llama a esa persona? ¿Se convierte en qué? Un esclavo, era un esclavo. Al igual que el hombre del pórtico, esclavo de la parálisis, esclavo de la miseria, esclavo de la limitación. Bien, hasta ahí son iguales. Él está allá, pero como él era un hombre que hacía parte de una familia bien, pero ya estaban arruinados, lo llevan a que esté con el rey. Entonces él lo convierten en un funcionario real, el copero del rey. ¿Qué tenía que hacer él? Tomar vino para probarlo y tener la certeza de que el rey no iba a ser envenenado. O sea, si estaba el veneno, el primero que moría era la oveja sacrificada, Nehemías. Su labor era riesgosa. No, pues es de confianza, pero digamos que no es un hombre de influencia intelectual, pero es de confianza del rey. El rey lo pone al lado. Si está envenenado, pues que muera este. Digamos que si se muere, pues no se pierde gran cosa. Es un esclavo finalmente. Entonces está ahí, Nehemías es esclavo y le llegan noticias de su tierra. Es Nehemías 1 y quiero que la leas conmigo. Llegó alguien de su tierra y le dijo: me dijeron, Nehemías 1:3, me dijeron, las cosas no andan bien. ¿Cómo no andaban las cosas? Bien. ¿Qué nos dicen las noticias? ¿Que las cosas andan cómo? Que no andan bien. Ok, entonces coincidimos con Nehemías. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. O sea, su tierra original, de donde él salió, donde lo sacaron violentamente, estaba en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada, las puertas fueron consumidas por el fuego. Y miren lo que dice Nehemías que sucedió dentro de él. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Sí, se vale llorar, sí, se vale decir estoy preocupado, pero no como el del pórtico, solo, mirándose el ombligo. Ay, pobrecito yo, es que yo siempre miserable latino. Si yo hubiera nacido un poquito más al norte, unos kilómetros más. Se sienta a llorar, sí, está bien, las cosas están mal, pero vengo a hablar contigo, Señor. Tomo café con el Señor porque era colombiano, tenía una raíz colombiana. Esto hago yo todas las mañanas. Y me pongo a hablar con el Señor. Antes de ir a llorar con mi ombligo, antes de ir a llorarle a los de la iglesia, Señor, necesito hablar contigo, las cosas están mal, me duele, hay crisis, ¿qué podemos hacer? Y me siento a tener un tiempo con mi Dios. Ayunó y oró con el que tenía la solución. ¿Qué no hizo el del pórtico? El del pórtico no se fijó en Jesús, que está ahí al frente diciéndote, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que te duele? ¿En qué te quisieras convertir? ¿Qué quieres que pase en el 2020? Está Jesús diciéndote. Pero tú estás mirando tu ombligo. En el 2019, el desgraciado se fue. Esa bruja pudo más que yo. No, es que si yo estuviera en otro lado, si mi iglesia fuera otra, si cantaran otros cantos, si fuera Hillsong. Y no estaba mirando el que tenía al frente. Nehemías sí miró a quien tenía ahí al frente y estaba en una condición peor que tú y que yo. Nosotros todavía estamos en nuestra tierra, ustedes pues no son esclavos, pero la esclavitud está en la mente. La esclavitud no es física, está en la mente. La esclavitud de este hombre no estaba en su cuerpo, su limitación no era su cuerpo ni su entorno, la familia que lo había dejado. La limitación era lo que él tenía en la mente. ¿En qué estás poniendo tu enfoque? Veo jóvenes que no les interesa soñar. Simplemente esto es lo que siempre hemos sido, me conformo con conseguir un trabajito que yo tenga para los frijoles y ya. No estás soñando en grande, no estás honrando al que tienes al frente. Nehemías sí supo quién tenía al frente y lo honró. Entonces se sienta a llorar con Dios y a hablar con Él. Orar es hablar con Dios. Y entonces ¿saben lo que hace? Nehemías hace lo que Jesús pretendía que aquel hombre del pórtico hiciera. Te estoy dando una palabra, levántate y anda. Aquel hombre después sí entró en sí y dijo,
tengo una palabra del Dios del cielo, la tomó y fue sano. Lo vamos a ver en el capítulo que estamos estudiando. Nehemías recordó una palabra de Dios. ¿Qué es lo que sana la mente del que está en crisis, del que está en esclavitud? La palabra de Dios. Necesitas recibir palabra de Dios personal. Más allá de tu TCD, está muy bien el TCD como estudio congregacional porque les ayuda a crecer unidos, pero necesitas una palabra personal que es un sello de Dios en tu corazón, que nadie te lo quita y que te levanta, que derriba los pórticos, que derriba las murallas y te hace ir al frente, que te va a dar visión, que te va a hacer ver más allá de la crisis, que te va a hacer soñar, que te va a hacer ver que hay un futuro mejor. Entonces Nehemías recordó una palabra de Dios, le dice: te suplico, Señor, que recuerdes. Está ahí con el Señor y le dice: Señor, yo además de llorar vine a decirte, recuerda, Señor, que tú dijiste, escrito está, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si me son infieles los voy a dispersar, pero el 9 dice: pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los voy a volver a traer al lugar que elegí para que sea mi nombre honrado, para que mi nombre sea honrado. Él recordó: Señor, tú dijiste que si nos volvíamos a ti, tú nos volverías a dar honra. Estoy en crisis, estoy en deshonra, pero no me voy a quedar ahí. Señor, tú dijiste que estarías con nosotros, que no nos preocupáramos en las aflicciones. Recuérdale eso a Jesús, porque tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Tú dijiste que la muerte no podría sobre nosotros, que las puertas del infierno y de la muerte no podrían contra la iglesia. Esas son palabras que hay que recordarle al Señor en este tiempo. El visionario recuerda una palabra del Dios que sostiene el universo con su palabra. ¿Quieres visión? Ve a buscar palabra íntima con Dios y recuerda esas palabras. Esas palabras sanan tu mente y cambian tu entorno. Te cambian a ti y cambian tu entorno. Y le sigue diciendo: el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte. Y termina el 10, la segunda parte. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Entonces el Señor... Nehemías le está diciendo al Señor: Señor, estoy en crisis, sí es cierto, pero tú dijiste que nos devolverías la honra. Señor, además de que esa es la situación de mi pueblo, yo estoy en un lugar privilegiado. Sí, soy esclavo, no importa si yo muero, mi vida no es importante para el rey, pero yo estoy viendo una oportunidad. Después de hablar con Dios y declarar una palabra, su mente se abre y ya él no ve la crisis, ve al frente una oportunidad. Hey, recordé, yo estoy al lado del rey. El rey que llevó cautivo a todo mi pueblo, el rey que en ese tiempo los asirios gobernaban todo el mundo conocido. Entonces, este hombre tiene mucha influencia, pero tú eres más influyente que él. Señor, te pido que abogues por mí y cambia el corazón de este rey para que el que nos llevó cautivo ahora se convierta en uno que nos ayude. ¿A quién se le ocurre soñar eso? Solo a alguien que sabe que tiene un Dios grande y que conoce la palabra de ese Dios grande, que se atreve a decir: yo quiero, Señor, haz esto por mí. La Biblia dice: no tienen porque no piden. Que se caiga la mentalidad latina de no hay, no pidas, no mires. Yo tengo un Dios que todo lo puede hacer. Voy a pedir. Señor, yo te pido algo que parece imposible, y es que ese rey malo que secuestró, que mató, que hicieron tanto daño, se convierta en un aliado de nosotros para que seamos otra vez honrados. Eso es una mentalidad grande. Esa es una mentalidad que ya no se quedó en el pórtico, que soñó en grande. Y es que nosotros no somos la capital del estado. ¿Y qué? Aquí puede brillar la gloria de Dios y hacer algo tan grande que se sepa que solo Jesús lo pudo hacer. Aprovechemos las oportunidades. Las oportunidades son para aprovecharlas de inmediato, pero solo las aprovechan quienes tienen una visión clara para aprovecharlas. Necesitas visión para transformar tu entorno. Entonces él se atrevió a orar así: Señor, yo te pido que pongas en el corazón de ese rey Artajerjes que sea bondadoso con nosotros, que ahora él nos ayude a reconstruir lo que ellos mismos destruyeron, lo que ellos mismos dañaron. Lo mismo que me dañó, úsalo, Señor, para que sea la restauración de mi familia, para que sea la restauración de mi vida en eso mismo que me dañó. Te quiero decir algo: Jesús nació en un pesebre, todos lo saben, ¿no? ¿Se habías puesto a pensar por qué Jesús nació en un pesebre?
Un pesebre es un lugar sucio. Un pesebre es un lugar donde solo van los animales silvestres, ¿cierto? Ahí en el pesebre era donde metían a los caballos, los burros. Aunque nuestras orejas son sean algunas grandes, no somos ni caballos ni burros, eso no era para nosotros, no era un lugar para seres humanos. Pero Jesús escogió nacer en un pesebre. Un pesebre es un lugar de miseria, es un lugar donde no hay oportunidad, es un lugar donde la gente no quiere estar. ¿Recuerdan por qué Jesús llegó a nacer en un pesebre? Porque no había posada. Me encanta que yo aquí en México fue donde entendí ese pasaje de la Biblia, porque aquí celebran las posadas. Entonces yo vi, y después especialmente eso lo aprendí de la profeta Chimoltrufia. Entonces ella dice, vi que estaban en un capítulo que en México dicen como, aquí no hay posada. Bien Chimoltrufia. Y así los fueron rechazando. O sea, Jesús llega al pesebre por rechazo. Ay, es que a mí me ha rechazado. Jesús vivió más rechazo que tú desde el vientre. Jesús sabe lo que es un entorno de rechazo. Y luego es rechazado de cada casa porque aquí no hay posada. Entonces tienen que llegar ahí en invierno, frío. Imagínense cuántas mujeres quieren dar a luz así. Nadie, todas quieren la mejor clínica, estar médica, ¿no? Quieres estar en un buen lugar. No, ¿cuál estar médica? Ahí con miseria, estiércol, todo eso olía feo. Porque Jesús le encanta llegar a los lugares de miseria. Jesús le encanta llegar a los lugares donde no se puede, a los lugares desechados. Jesús no quiere llegar a las cunas donde todo ya está hecho. ¿Para qué? Entonces no lo necesitan. Jesús quiere llegar a tu lugar de miseria, a tu entorno familiar descalificado, a lo que está quebrado, a lo que está limitado. Ahí es donde Jesús quiere estar. Jesús quiere llegar al adolescente que dice, ¿ya para qué sigo viviendo? Ayer hablamos de las 12 razones por qué. Serie de Netflix. Mejor me voy de aquí, hay muchas razones para no estar aquí. Jesús quiere llegar a ese pesebre de miseria en tu vida, porque cuando Él llega a un lugar de miseria, de suciedad, de escasez, Él llega a limpiarlo. Él es el que limpia, Él es el que transforma, Él es el que da vida a lo que está muerto. Jesús te dice, es que en ti es donde yo quiero entrar, en tu miseria es donde yo quiero estar, ahí es donde a mí me gusta estar para cambiarlo. Si tienes algo de estanque en tu vida, Jesús te dice, oye, es que déjame entrar ahí, justo ahí donde no puedes soñar, ahí es donde yo quiero entrar. Y yo quiero cambiar eso. Era lo que él le estaba diciendo al hombre del estanque. Nehemías lo sabía. Dios, estamos en crisis. El escenario perfecto para que tú te manifiestes. Muestra tu gloria. Haz que ese rey cambie su corazón y se vuelva bondadoso con nosotros. Nehemías 2 del 4 al 8 entonces dice, el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Al día siguiente Nehemías ya no está, primero tiene su café con Dios para planear, para hacer las 3 preguntas que te dije. Al día siguiente ya va a su trabajo, ahora está con el rey. Entonces él bien vivo, ya recibió la inspiración de Dios y ese día hace como carita triste, puchero, así como las mujeres, ¿no? Como, ¿qué te pasa? Queremos que nos digan, no pasa nada. Y como te quedes callado y no sigas preguntando, perdiste el año. O sea, tú, el que va a sufrir eres tú, sigue preguntando. Entonces así estaba Nehemías, hizo su carita de puchero, y entonces el rey como, ¿qué te pasa, Nehemías? Es un riesgo haber hecho eso, pero este hombre tenía fe porque ya tenía una palabra de Dios en lo íntimo. Si los reyes tenían la facultad de decapitarte si no les gustaba la cara que le estabas haciendo. Los reyes eran inseguros, entonces a mí, si me vienes a traer tristeza, lo siento, quítemelo, no lo quiero ver. Pero él se arriesgó porque ya tenía seguridad en lo íntimo. Por eso cada día necesitas hablar con tu Dios, tomar café con Jesús y buscar una palabra personal de Dios. Entonces él se presenta ante el rey seguro y le dice, rey, él hace su cara, entonces el rey le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Ya ahí está el favor de Dios. Cuando él ve esa cara de él, dice, ya Señor, lo tenemos mansito, ya está mansito, ahora le puedo pedir lo que quiera. Ya él sabe que su Dios está con él. En ese momento los que estudian el libro dicen, Nehemías oró, Nehemías dijo, Dios, aquí estás, reconoció la presencia de Jesús ahí. ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces miren lo que dice el libro, después de orar al Dios del cielo, contesté. Obviamente Nehemías estando aquí delante del gerente, el CEO de la empresa, no se va a poner y ya caramba, ya está quieto, que no te echan. O sea, él oró íntimamente, con sabiduría, con inteligencia. Lo que les digo, ya Señor, está mansito, ya está en tus manos, dame sabiduría, sin que el tipo lo sintiera. Y en ese momento el Espíritu Santo te inspira. Ayer hablaba con las niñas de que el Espíritu Santo es nuestra identidad.
Después de tener una palabra de Dios y hablar con Él, sal con el Espíritu Santo a conquistar, porque Él te da gracia y mueve los corazones a favor de esa promesa que te dio. Entonces Él está ahí y le dice: rey, si al rey le agrada, si le parece y está contento con sus siervos, o sea, lo elogia, eso es inteligencia. Voy a honrar a este hombre porque ya Dios me abrió la puerta. Envíeme a Judá para construir la ciudad. Primero, le pide eso. Entonces el rey le dice, el 6 dice: con la reina sentada a su lado, el rey me preguntó: ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Segunda parte de la visión. Después de que yo he dicho, ya he establecido con Dios a dónde quiero llegar, qué quiero ser, qué quiero hacer, qué quiero tener, ahora necesitas sentarte a hacer planeación. Y yo sé que para el cristiano evangélico esto es como: no, la gracia de Dios basta, yo voy y el Señor hace. La Biblia dice que los sabios planifican, los sabios ven. El Señor dice que necesitamos tener visión. El Señor dijo en Jerusalén: ¿quién de ustedes se atreve a salir a la guerra sin antes calcular cuántos soldaditos tiene para vencer? Cualquier latino diría: sí, Señor, yo voy porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He dicho la respuesta: Jesús me va a premiar. Los judíos ninguno se atrevió a decir sí, porque ellos no pensaban como piensa el latino, como: ay, no te preocupes, se hace camino al andar, bien poéticos. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Para el Señor eso no es lógico. El Dios del universo, que te tiene todo el poder, dice: ¿sería lógico que yo saliera a una guerra sin antes calcular con cuántos cuento? ¿Sería lógico que yo saliera a construir sin antes calcular qué presupuesto tengo? Jesús nos está hablando: ¿quieren triunfar? Planifiquen, hagan planes. Nehemías era un visionario, dijo: ¿qué quiero que suceda, Señor? Se lo dijo en lo íntimo. ¿Cuál es la palabra de Dios? Pero ahora me pongo a hacer planeación, presupuestos. Y espero que el Espíritu de Dios derribe una estructura latina de miseria que es: no hace presupuesto, no planifica, no hace calendario. Eso lleva a la ruina. El que no planifica no llega a ningún lado. La prosperidad se te va como por dentro de un hueco, como si tuvieras un hoyo en el bolsillo. Nehemías planificó. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a reconstruir. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto tiempo me tomará eso? ¿Qué necesito? Entonces, cuando llega la oportunidad de estar frente al rey, que es al día siguiente de haber hablado con Dios, él responde sus preguntas, que hoy te sugiero que las respondas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué necesitas hacer para lograr eso que ya pediste? De las preguntas anteriores. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cuál va a ser la estrategia? Ponla delante de Dios. ¿Cuánto tiempo te va a tomar llegar a ser ese profesional, ese empresario? ¿Cuánto tiempo tienes que invertir? ¿Cuántos recursos necesitas para eso? Haz cada preguntita, respóndela y la colocas delante de Dios. Nehemías llegó con su plan. Cuando Dios le abre la oportunidad que está frente al rey, ni corto ni perezoso: sí, rey, mire, esto es lo que yo necesito. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí? El rey, que es un hombre de influencia, sabe que los únicos que transforman entornos son los que planifican. Le dice: ok, Nehemías, ¿quieres que te ayude? De una vez dime, y no tienes otra oportunidad. ¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuándo regresas? Si Nehemías no tuviera esas preguntas listas, jamás habría podido ver la gloria de Dios ahí. Si quieres aprovechar las oportunidades, necesitas planear. Las oportunidades son para aprovecharlas en el instante, pero para aprovecharlas necesitas planificarte. Te repito, las oportunidades son para aprovecharlas en el instante, pero para aprovecharlas necesitas planificarte. Si no planificas, no llegas. Nehemías tenía todo el plan hecho, entonces le dice: ¿cuánto tiempo estarás fuera? Ok, necesito tanto tiempo. Y además le dice: y además, rey, si al rey le agrada, deme cartas para que me den protección. Y además otra cosa, o sea, el tipo es pedidor, él pide y pide y pide. Necesitaré también vigas para hacer las puertas y murallas, y además también deme material para mi casita. Tengo al Rey del universo de mi lado, comienzo a pedir sin límites. Para mí, para mi pueblo, para mi familia, se vale pedir para nuestro bienestar. Ese es el deseo de Dios, tu bienestar y tu progreso. ¿Qué cosa entonces debo tener en cuenta yo para hacer esa planeación? Me dirás: pero bueno, ¿acaso Dios va a hacer todo lo que yo quiera? Te voy a dar una clave y es algo que debes recordar siempre en tu mente. Planifica, y luego cuando vas a orar al Señor para saber si Él va a bendecir tus planes, ten en cuenta esto. Primera de Juan 5:14. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Yo me lo sé en Reina Valera y dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye cuando estamos orando, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
haz tu plan y evalúa las motivaciones. La segunda pregunta es, ¿para qué lo quiero? Si tu motivación es bendecir el nombre de Dios, que el nombre de Dios sea glorificado, si tu motivación es vivir el bienestar que Jesús determinó para ti en la cruz, sanidad, libertad, vida plena en Cristo, si tu motivación es bendecir a otros, lo tienes. El Señor te dice, sí, amén, tienes mi sello, te lo doy. Y sales de ahí confiado a conquistar los planes que Dios ha puesto en tu corazón, porque esos planes van a glorificar al Señor. Primera de Juan 5:14. Ponte de pie, le dice Jesús. Volvamos a la historia del paralítico. Ok, ya el tipo entendió que Jesús le está hablando, ya él sacó todas las limitaciones que tenía en su corazón y el Señor le da la palabra. Ahora, con mi palabra, ponte de pie. Vamos a ver qué significa esto. ¿Qué te está diciendo el Señor? Ponte de pie. En el original es la palabra anistemi, que significa cambia de posición. Ya determinaste tu visión, ya oraste, ya sabes que tus motivaciones son correctas, que te dice Juan que si tu motivación es correcta, Él te va a conceder tu petición. Ya sabes que Él te va a dar su favor, ya tienes una palabra específica de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Levántate, latino, levántate, cambia de posición. Ponerse de pie es, deja de hacer lo que has hecho por mucho tiempo para que haya un cambio. Si quiero un cambio, tengo que dejar de hacer lo que he hecho por tanto tiempo atrás. Quiero ahora mi visión es, quiero llegar a ser un empresario. Comienzo ahora a evaluar mi agenda. Ahora, nunca manejé una agenda, ahora voy a tener una agenda. Haz la agenda como tú quieras, un iPad o coges tomas los papelitos reciclables de tu casa, como tú quieras. Los papelitos de cuentas, nunca he escrito nada. Bueno, los papelitos, los tickets que te dan en los supermercados, con eso haz tu agenda, como tú quieras, pero comienza a hacer una agenda. Quiero ser una mujer de influencia espiritual. Cambia de posición, deja de estar sentado esperando que te den alimento, que hagan por ti, solo me alimento de las prédicas. Comienza a buscar comentarios bíblicos, comienza a buscar dónde puedo inscribirme para estudiar. Cambia de posición. Si quieres proyectarte algo grande, vas a tener que hacer cambios en tu vida. Sal de tu zona de confort. Los que transforman entornos y sus propias vidas por el poder de Dios son los que salen de su zona de confort. Mi pregunta para ti es, ¿qué has hecho hasta ahora que te ha mantenido en conformidad? Cambia tu posición. ¿Te has acostumbrado a un matrimonio donde yo reacciono, después ella reacciona? Cambia de posición, te dice el Señor, levántate. ¿Quieres ver mi sanidad? Comienza a buscar la transformación en ti, comienza a buscar consejería matrimonial. No esperes que la bendición llegue así como por arte de magia, por ósmosis. Tú tienes que cambiar de posición. ¿Qué he estado haciendo hasta ahora que me ha impedido avanzar? Voy a cambiar mi posición. Haz cambios en tu estilo de vida, es lo que Jesús le está diciendo. Y luego le dice, y ahora enrolla tu camilla y anda. Aquí es donde yo les decía que me parece cruel de parte de Jesús. Pero yo le decía, Señor, pero ¿cómo le vas a decir que encima de que le toca levantarse, le toca aprender a caminar, tiene que llevar su camilla, o sea, que se la lleve otro, ¿no? Jesús le está derribando el segundo argumento que él le dio, es que nadie hace nada por mí. Si quieres triunfar, lo segundo que tienes que hacer es dejar de culpar a otros. Asume tu responsabilidad en el asunto. Nadie quiere hacer por mí. Recoger la camilla es, yo no necesito de ese pasado. Yo voy a dejar atrás lo que hasta ahora me ha limitado y voy a soltar las relaciones que me han estancado. Voy a cortar aquello del pasado que me ha limitado. No voy a culpar a otros, voy a asumir mi responsabilidad. Enrolla tu camilla es, suelta tus temores y complejos. Filipenses 3:13 es el consejo de Pablo que lo llevó a ser el gran apóstol por el cual tenemos hoy el Evangelio. Miren lo que dijo Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Di conmigo, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Eso es visión. A partir de hoy, comienza con el Señor esta semana a cambiar de posición. Olvida ya todo lo que pasó. Ay, es que me dejó, es que nunca hicieron por mí, es que 2019 me dejó un mal balance. Deja de llorar ya por lo que quedó atrás. Saca lo que quedó atrás y ahora enfócate en lo que está por delante. Lo que se perdió ya el viento se lo llevó. Ahora me voy a enfocar en conquistar. Ahora me voy a enfocar en alcanzar. Ay, es que antes éramos miles y ahora somos menos.
deja ya de llorar sobre la leche derramada. Listo, empezamos de nuevo. Es que yo soy un guerrero en Cristo, es que yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. No voy a llorar más por lo que se perdió. Voy tras lo que tengo por delante para alcanzar. Alcanzando, extendiéndome. Entonces, dejas el pasado, sales de tu zona de confort y ahora tú tienes que extenderte, romper tus esquemas y mirar lo que tienes por alcanzar allá. Y aquí te voy a hablar de algo personal. Como bien saben, yo vengo de Colombia y llegué a estudiar aquí a Más Vida. Cuando yo llegué, ya tengo 4 años, y en eso que estoy aquí y voy unos meses a Colombia, pero los primeros años fueron años en los que yo servía a Dios, me vine aquí para servir a Dios, pero yo me resistía a asumir la cultura mexicana. Y me resistía tanto que yo nunca quise cambiar mis palabras, a pesar de que Dios me trajo a comunicar mensajes de Dios. Y yo me resistía y no decía. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen palabras como, ustedes no dicen chaqueta, sino chamarra. Entonces yo, no, chaqueta todo el tiempo. Y yo sabía que se tenía que decir chamarra, pero yo me resistía. Obedecí físicamente, pero mi mente no me la dejé transformar. ¿Por qué? Porque yo vengo de un entorno conservador. Yo fui formada en una familia que me crió para estudiar una carrera local, estudié Derecho, una carrera que solo puedes ejercer en tu nación. Los que han estudiado Derecho saben eso. Y en México todavía es más restringida, creo que es por regiones. Estudié Derecho. Me formé en una iglesia donde no somos formados para servir en la iglesia local, no formamos misioneros, no se forman misiones. Mi familia, la visión que me infundieron fue: vas a trabajar para hacer un patrimonio, para servir a Dios aquí y para prosperar aquí en Colombia. Nunca me vi viviendo fuera de Colombia, ni lo quería, solo quería estudiar y regresarme. Cada año salíamos, sí, de vacaciones, pero una semana y no más, regresamos a Colombia. Colombia, el mejor vividero del mundo, decíamos. Ahí quiero estar para siempre. Y a Dios se le ocurre, por eso te digo, no menosprecies tu pesebre. De todos los que vinieron conmigo, solo conmigo el Señor se le ocurrió sacarme a una mujer bien local y conservadora. La voy a sacar para que se convierta en una mujer que va a recorrer en otras naciones, fuera de su nación, una mujer con visión internacional. Pero esto no se cumplió. Dios me trajo aquí con esta palabra: ve y recorre todo el país porque a ti te lo daré. Por más de 3 años yo no salía de Michoacán, tenía esta palabra y yo le decía: Señor, bueno, tú me dijiste que no sé qué, hasta que Dios tocó mi puerta y me dijo: necesito que te extiendas. El problema es tu mentalidad, te has resistido a abrazar la cultura mexicana. A partir de hoy suéltala. Yo comencé entonces a dejar ciertas palabras, a aprender a hablar como ya digo chamarra, ya comencé a asumir, a aceptar cosas de la cultura mexicana, ya como tortillas en mi casa, antes solo arroz y arepa, y dejé de ver noticias colombianas, comencé a ver Televisa, noticias de aquí, me veo todos los días al presidente Andrés Manuel, creo que pocos mexicanos lo hacen. Porque dije: Señor, yo ya quiero tu promesa. Cuando yo comencé a hacer eso en el segundo semestre, los pastores son testigos de eso, comenzaron a abrirse las puertas para que yo fuera a otros estados de la nación. Ahora ya estoy pensando en trasladarme en un lugar más central porque tengo que viajar cada fin de semana a un estado diferente de la nación. La palabra de Dios solo se cumplió cuando yo dejé que Él transformara mi mente, que Él derribara mis estructuras conservadoras, y cuando mi mente fue transformada porque le creí a Dios, la puerta se abrió. Hay cosas que Dios está queriendo hacer en tu vida, iglesia, pero no culpes a otros. El asunto está en la transformación mental que no has permitido que la palabra de Dios haga en ti. Deja que esa palabra te transforme la mente y rompe las barreras. Entonces, por último, el Señor le dice: recoge tu camilla, extiéndete, piensa en lo que está adelante y ahora anda. Camina, avanza. Primero le dijo: levántate, cambia de posición, deja de hacer lo que estabas haciendo antes. Ahora cambia tu mente, deja el pasado atrás, deja de llorar y enfócate en lo que está por delante, extiéndete. Y tercero, avanza. Cuando tú caminas, la gloria de Dios va contigo. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo al pueblo de Israel? Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. ¿Qué tenían que hacer? Avanzar, pisar, porque de no conquistaban. Entonces miren lo que dice Santiago 4:17: así también la fe sin obras está muerta en sí misma. Si le crees a Dios por esta palabra de resurrección, de transformación, de que Él tiene algo para ti, comienza a moverte. Señor, quiero una empresa, comienza a tocar las puertas. Llama hasta que la puerta se te abra. Comienza a ser proactivo. Haz algo, no esperes que Dios me baje la visión del cielo. Esperar en el Señor es confiar en que cuando yo me muevo, Dios va a ir conmigo y Él me va a ir dando orientación y Él va a abrir las puertas. Nehemías se atrevió.
anda, toca la puerta, avanza, porque si no, no estás honrando tu fe en la palabra de Dios. Si le crees a Dios, toma iniciativa. Deuteronomio 28:3, y con esto te dejo, es algo del Señor para ti. Bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. La bendición no depende del lugar donde estés. La bendición depende de que tú le creas una palabra de Dios y te muevas conforme a esa palabra. La bendición va contigo. Entonces, lo que Dios te esté moviendo a hacer, ve y hazlo. Porque bendito serás tú en el campo y bendito serás en la ciudad. La bendición de Dios es favor de Dios sobre ti. No depende de la circunstancia, depende de que tú le creas a Dios. Y vamos a pedirle, Señor, hoy queremos decirte, Cristo Jesús, que creemos que tú eres más grande que la crisis, más grande que la situación, Señor. Y hoy yo quiero presentarte, Señor, ahí con el Señor dile, quiero presentarte mis limitaciones. Señor, esos han sido mis temores a los que le he creído más que a ti. Y Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú reveles en dónde está el estancamiento. Señor, revélales qué es eso en lo que se han conformado, revélanos con qué nos hemos conformado. Y en el nombre de Jesús hoy decidimos soltar el pórtico. Hoy decidimos salir de la mentalidad de ruina. Hoy decidimos, Señor, aprovechar este nuevo tiempo y en medio de esta crisis yo decido decirte, Señor, quiero que tú me des una nueva visión. Quiero que tú me ayudes a extenderme. Señor, yo renuncio a quejarme y perdóname por la queja, por excusarme en lo que otros no hicieron por mí, por excusarme en mis limitaciones y en el entorno en el que nací. Señor, yo quiero que tú transformes mi mente. Quiero honrar la fe que me diste y la palabra que has sembrado en mí. Y en el nombre de Jesús, hoy renuncio a la mentalidad de estancamiento. Decido creer en el Dios que va conmigo y está delante de mí. Y te digo, Señor, esto es lo que quiero. Dame tu palabra para construir una visión que te honre a ti. Y dile al Señor, esto es lo que quiero ser. Esto es lo que quiero tener. Esto es lo que quiero hacer.